10:15, gracias por su fiel sintonía. Y hay historias que nacen del amor, pero también del dolor. Nuestra invitada transformó uno de los momentos más difíciles de su vida en un mensaje de esperanza. En Regálame un Milagro comparte el camino que recorrió junto a su esposo, nuestro gran amigo y periodista Alex Delgado, durante su lucha contra el cáncer y cómo ha enfrentado el duelo y encontrado fuerzas para seguir adelante. Hoy nos abre su corazón para hablar del amor, la pérdida y la sanación. Le damos los buenos días y la bienvenida a Yulisa de la Cruz. Gracias. Bienvenida. Gracias por invitarme. Gracias. Cuéntame de Regálame un Milagro. ¿Cómo nace? Mira, Regálame un Milagro nace de la inquietud que tuve en un momento de querer compartir con la gente cómo Dios estuvo presente en todo mi proceso, ¿verdad? En todo el proceso que vivió mi familia. Y sobre todo tratando de buscar darles herramientas a las personas de qué hacer cuando se te mueve el piso y cuando de momento todo cambió. Así que nace de ese interés de poder compartir, ¿verdad?, esa experiencia. ¿Desde qué momento específico en el proceso dirías que comienza Regálame un Milagro? Pues mira, yo comienzo como cuidadora a escribir todo aquello que estaba pasando, cuándo eran los diagnósticos, qué medicamentos estaba utilizando. Luego comienzo a notar cómo Dios había estado presente en cada momento desde el día 1. Entonces empiezo a escribir para no olvidar. Pero luego de que sucede, ¿verdad?, lo que no esperábamos, digo, tengo que empezar a escribir porque yo tengo que compartir lo que he vivido, porque tenemos que compartir, ¿verdad?, para que otros puedan aprender o ser guía para otras personas, ¿ok? Así que en ese momento comienzo a escribir el libro y ha sido un proceso de sanación. Escribir ha sido parte de mi proceso de sanación. Qué lindo que comparta eso, Yulisa. Y mientras antes, me estaba preparando para esta entrevista y pude lograr leer un pedazo de lo que plasmas en el libro, y hay algo que rápidamente capturó mi atención, que decía: quien tenga este libro en sus manos, solo quiero dejarle saber que no está solo. El apoyo es importante dentro de todo este proceso difícil. La presencia de tu familia ha sido una fortaleza. Te comentaba que se nota que dentro del proceso que están pasando hay una paz y una armonía que se ve. Sí. ¿Se siente también? Se siente completamente. El tú estar unido con tu familia, ese apoyo de agarrarse de la mano y decir, estamos viviendo esto y lo vamos a vivir juntos, agarraditos de la mano. Eso es de suma importancia en todo proceso donde se te mueve el piso. Oye, porque el duelo no solamente es el duelo de una muerte, el duelo puede ser un divorcio, el duelo puede ser un negocio que no se te dio, un trabajo que ya no está. O sea, la vida se te mueve de cantazo y tú dices, ¿y ahora, después de la parálisis, qué? Y eso es el propósito del libro, una guía para que puedas ir caminando poco a poco. Hay muchas personas que van a pasar por esto en algún punto de su vida, porque muchas enfermedades terminales que tienen un proceso cruel, un proceso difícil, un proceso que es complicado de sobrellevar. ¿Qué herramientas puede conseguir en Regálame un Milagro a esa persona? Mira, lo interesante del libro es que al final de cada capítulo tienes unas herramientas prácticas y tienes unas preguntas para tú irte analizando. Cuando yo escribo el libro comienzo también desde pequeña. Ese perdón que mi niña pequeña tuvo que dar en un momento, ¿verdad? Porque la resiliencia ha sido parte del transcurso de toda mi vida. Así que al final de cada libro tienes esa herramienta, es un libro bien dinámico, tiene imágenes, tiene QR codes que tú entras y te lleva a escenas reales para que te sientas más cercano a la historia. Al final tiene una entrevista con el padre Orlando Lugo y con la tanatóloga, la doctora Norma Piazza, y al final también el último capítulo es cómo comenzar a vivir una nueva vida, cómo comenzar una nueva vida desde el duelo. Así que sales hasta con un plan de trabajo, con una tablita donde tú dices qué voy a hacer, hacia dónde me dirijo, porque toda esta parte de yo ser profesional de coach también me ayudó a tener preguntas puntuales para poder decir dónde estoy, hacia dónde voy
y qué quiero hacer. Y eso es clave, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nos pasan situaciones que no sabemos cómo manejarlas, lo que hacemos es como que encerrarnos. Sí, por eso es que el duelo tiene dos caminos. El camino donde tú te encierras, te estacionas y te enamoras del dolor, te quedas ahí porque estás cómodo, o el camino donde tú lo abrazas, lo sientes, te duele, pero sigues caminando. Yo me encuentro en un proceso herida, pero caminando. Mientras escribía, Yulisa, que estaba en ese momento junto a Alex, ¿hay algún momento que recuerdes, que atesores, alguna conversación sobre estas cosas que estabas escribiendo? Pues yo te podría decir que lo más que yo atesoro fue esa boda que se dio 5 días antes de su fallecimiento. Para mí es lo más que atesoro de todo lo que vivimos, porque fue una oración pedida por mucho tiempo al Señor y que se pudo dar, lo atesoro con toda mi alma. Wow. Regálame un milagro. ¿Por qué ese título, Yulisa? Pues mira, hubo un momento que yo estuve en Tampa cuando fuimos allá y yo no tenía palabras para orar. Así que lo único que me escuché yo misma decir varias veces, regálame un milagro, regálame un milagro. Y me cojo repitiendo esa frase. Cuando decido escribir el libro, automáticamente dije, regálame un milagro. Además de que existe un milagro. Y es como una afirmación también a Dios, dámelo. Y me lo dio, porque porque no siempre los milagros es lo que tú esperas. El milagro, hay muchos milagros en la vida, hay que tener ojos abiertos para poder ver los milagros del Señor. Más temprano tuvimos una entrevista donde se hablaba a lo mejor de una molestia con Dios, y muchas personas a lo mejor tienen esa molestia con Dios cuando no ven ese milagro que ellos quieren. ¿Cómo transformamos esa visión del milagro que yo quiero a la voluntad del Padre? Lo que pasa es que la voluntad del Padre es perfecta. Y cuando tú miras que Papá Dios hizo una transformación espiritual en la vida de Alex, en mi familia, una transformación hermosa, tú dices, wow, Señor, tú eres maravilloso, todo es perfecto. Entonces, cuando tú dices que tú quieres este milagro, pero al final tú dices, wow, qué mejor que esté en los brazos del Padre. Cuando tú amas de corazón, tú lo que quieres es lo mejor para tu pareja, para esa persona que tú amas. Así que después de que tú te sientas y analizas y dices, ok, no fue lo que yo esperaba, pero está en tus brazos. Ya, ganaste. ¿Qué diría Alex si le regalamos un milagro? Pues mira, Alex al principio me dijo, ¿qué tú piensas de yo escribir un libro de este proceso? Y yo le dije, vamos a hacerlo, búscame una libreta. Y escribió, y van a ver una parte, lo poquito que pudo escribir está en el libro plasmado. Qué bien. Y yo estoy segura que Alex diría, el libro tiene lo que él hubiese querido hacer, que es el mensaje de Dios en todo momento. Es un libro hecho con amor. Con amor. Y dando las herramientas, más que todo, ese análisis de nuestros procesos de vida, y que tú sientas que la fe y la esperanza y el dolor no es lo último del camino, hay esperanza para seguir caminando. ¿Tus nenes ya lo leyeron? Los nenes lo leyeron, son parte de sus testimonios, están en el libro. Es un libro que nace del corazón y ellos están también satisfechos con el resultado. ¿Dónde la gente lo puede conseguir? Lo pueden conseguir en yulisadelacruz.com, está en Amazon, está en todas las librerías de Puerto Rico, y bien importante, parte de las ganancias es para CAP y la Sociedad Americana contra el Cáncer. Qué bien, como también hubiera querido Alex. Como también hubiera querido Alex. Qué bien. Gracias mil, Yulisa, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hermosa esta conversación. Amén. Estoy segura que fue de bien para todo aquel que escuchó. Gloria a Dios, ese es el propósito. Sin lugar a dudas. Seguimos con más de En la Mañana. Vamos con